Hoy en el estudio nos acompaña Alejandro Alberto Díaz Cruz, él es secretario de la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y también juez de distrito especializado en el nuevo sistema de justicia penal, aún todavía sin adscripción. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches, Erika. Gracias por la invitación, saludos a tu auditorio. Y Alejandro viene a platicarnos de un tema relevante que tiene que ver con un amparo de la primera sala en el que determinó que es inconstitucional que en los juicios orales se incorpore mediante lectura la declaración de los testigos. Por favor, platícanos cuáles son los antecedentes de este asunto penal del amparo directo en revisión 243/2017. Con mucho gusto, Erika. A grandes rasgos, los principales antecedentes del asunto se tratan de la sentencia condenatoria dictada a una persona por su responsabilidad en la comisión del delito de robo. A estas personas se le condena por robo por haberse robado una camioneta. Una de las principales pruebas que el juez de juicio oral invoca en su sentencia para justificar esta sentencia de condena consiste en la declaración de dos personas, que es precisamente la persona que conducía el vehículo y otra más que iba como copiloto en ese vehículo automotriz. Tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se practican las primeras investigaciones, el Ministerio Público abre o inicia una carpeta de investigación y registra la entrevista practicada a estas dos personas, a la víctima del delito que iba manejando el vehículo y a su acompañante. Después de agotada las etapas correspondientes del procedimiento penal, es decir, culminada la investigación en sus dos etapas, la inicial y la complementaria, y transcurrida la etapa intermedia, llegamos a la audiencia de juicio oral y el juez encuentra que, con fundamento en estas principales declaraciones de la víctima y de su acompañante, emite una sentencia de condena. Este fallo, esta sentencia de primera instancia, es recurrida vía apelación y es confirmada por el Tribunal de Alzada. Por ese motivo, el quejoso, el sentenciado, promueve juicio de amparo directo y en uno de sus conceptos de violación plantea que el artículo que el Ministerio Público invocó para pedirle al juez autorización para que le permitiera incorporar mediante lectura las entrevistas practicadas en la fase de investigación, tanto a la víctima del delito como a su acompañante, consideró que ese artículo es contrario al principio de contradicción que rige al nuevo sistema de justicia penal. Estamos hablando concretamente del artículo 374, fracción segunda, inciso D, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Este planteamiento de inconstitucionalidad de este precepto fue desestimado por el Tribunal Colegiado y también desestimó el resto de los conceptos de violación que formuló el quejoso en su demanda de amparo. De manera que al dictar sentencia el Tribunal Colegiado niega el amparo solicitado. Esta decisión, esta negativa del amparo, es recurrida vía revisión y es como nos llega o le llega a la primera sala el asunto radicado como amparo directo en revisión 243/2017. Es un asunto que turnan al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en la primera sala y que te toca proyectar a ti. Así es. ¿Qué resolvió la primera sala? Sí, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, determina que este artículo impugnado es inconstitucional, ¿sí? Por dos razones. En principio, porque como lo sostiene el quejoso, el recurrente, en sus agravios, vulnera el principio de contradicción y además porque también infringe el principio de inmediación. Me gustaría explicar un poquito más el precepto, cuál es, digamos, el alcance de este precepto legal que está en controversia en sede constitucional o que estuvo en controversia en este asunto. Lo que esta disposición permite es que a las partes, en este caso al Ministerio Público, que llegada a la audiencia de juicio oral no presentó
ni a la víctima ni a su acompañante o al acompañante que iba en el vehículo objeto del robo. ¿Esto qué implica? Implica entonces que el sujeto de prueba no acude a la audiencia de juicio oral. Y con base o con fundamento en este artículo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, le permite al Ministerio Público solicitarle al juez, ¿sí?, que debido a que sus testigos no asistieron a la audiencia de juicio oral en razón de que se desconocía, ¿sí?, su residencia actual y que por esa razón no se pudo llevar a cabo o se pudo solicitar el desahogo de prueba anticipada, le pide al juez que, como no están sus testigos presentes en la audiencia de juicio, incorporar mediante lectura, ¿sí?, la entrevista que él practicó en la fase de investigación. Esto, desde luego, genera un problema. ¿Cuál es el problema? Genera una confrontación entre los principios que rigen al nuevo sistema de justicia penal que, como lo apuntabas al inicio del programa, constituye un cambio de paradigma en la forma de producir la prueba en este nuevo sistema de justicia penal. Es el contacto directo que tiene el juez con el sujeto y el objeto de pruebas lo que lo coloca en las mejores condiciones, ¿sí?, para percibir sin intermediarios toda la información que surja de las pruebas personales. ¿A qué se refirió la primera sala cuando señalo pruebas personales? Bueno, aquellas pruebas en las que es necesario que el sujeto acuda a la audiencia y frente al juez emita una declaración. En este concepto de pruebas personales entran precisamente la testimonial, la prueba pericial y la declaración del acusado. Estos son los tipos de pruebas personales a las que va dirigida las consideraciones de este asunto. Bien, lo anterior quiere decir que en la producción de pruebas personales, la presencia del testigo en la audiencia le proporciona al juez las condiciones óptimas para percibir una serie de elementos que acompañan a la declaración de una persona, ¿sí? De manera que el juez, gracias a esta inmediación que se tiene con el sujeto de prueba, gracias a este contacto directo que se tiene con el declarante, le permite formarse una imagen completa acerca del contenido y exactitud de lo declarado, ¿sí? Con estas bases o con estos principales argumentos, la primera sala del máximo tribunal del país estableció que la invocada porción normativa es incompatible con el principio de inmediación, dado que la ausencia del testigo en la audiencia de juicio oral impide al juez o al tribunal de enjuiciamiento poder percibir, además de su declaración, todos estos componentes que acompañan a las palabras del declarante, lo que la doctrina ha denominado como elementos paralingüísticos, es decir, aquel manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, las pausas, los titubeos, la disposición del cuerpo, dirección de la mirada, etcétera. Todo lo que comprende o acompaña a la generación, a la declaración de una persona. Esto que nos narras justamente cambia el paradigma en el modo de producir la prueba en el nuevo sistema de justicia penal, y esto obligará a todas las partes involucradas en el proceso, tanto a la defensa como al Ministerio Público, al juez, a estar más preparados, a tener más elementos incluso para argumentar. Sin duda, exige una preparación fundamentalmente y principalmente del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público no puede llegar a una audiencia de juicio oral con el argumento de que no encontró a sus testigos. Tiene que presentarlos, es la parte actora del proceso penal y es a quien le corresponde justificar o demostrar en los términos de su acusación, y por lo tanto el esquema en la forma en que está diseñado el nuevo sistema de justicia penal le impide, ¿sí?, saltarse ese requisito, ¿sí?, con el simple argumento de que no encontró a su testigo y por lo tanto invocar lo que ante
ante él en su sede ministerial, expuso vía entrevista, de permitir que esto suceda de esta manera, es decir, de permitirle al Ministerio Público que incorpore mediante lectura el testimonio o las entrevistas recabadas en la etapa de investigación, pues entonces estaríamos en contra de los objetivos que trazó el Poder Constituyente como objetivos en este nuevo esquema de justicia penal, que esencialmente consiste en impedir que el Ministerio Público genere prueba por sí y ante sí en su sede ministerial. Ahora la prueba necesariamente debe generarse y producirse en audiencia pública ante el juez, frente a las partes y bajo este esquema de inmediación. Perfecto, pues Alejandro Alberto Díaz Cruz, te agradecemos que nos hayas acompañado aquí en el estudio de Acceso Directo y esperemos que no sea la última vez, sino que puedas acompañarnos incluso ahora que ya tengas una adscripción como juez de distrito especializado en el nuevo sistema de justicia penal. Al contrario, muchas gracias por la invitación y te felicito por tu programa que brinda este espacio para poder comentar las sentencias de nuestro máximo tribunal. Muchas gracias.